Bien, en estos momentos nuestra grabación está en curso. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 37 de cálculo integral. Eh, Antes de comenzar, habíamos dejado nosotros un problema pendiente, pero antes de comenzar quiero comentarles sobre la situación de nuestro segundo examen parcial. Fíjense bien, a ver, déjenme presentarles para que quede en nuestra presentación como la parte de el día que establecimos para el examen, ¿vale? Bueno, estamos aquí justo en las aplicaciones de la integral, que es lo que hemos estado revisando. Ahorita comenzamos porque el día de hoy vamos a ver sólidos en revolución. Ahorita les explico qué significa eso. Bueno, fíjense bien. Que déjenme duplicar diapositivas, ese es el problema de la clase anterior. Y bueno, vamos a dar unos avisos. Muy bien, en primer lugar, el segundo examen parcial está destinado para el próximo miércoles, no mañana, sino el próximo miércoles 27 de octubre. Bien, a ver, dame tantito, déjenme justificarlo. Ok. Entonces tenemos aquí el segundo examen parcial. Está destinado para el próximo miércoles 27 de octubre. ¿Cuáles son los temas? Los temas del examen. Los temas del examen serán, y ojo aquí porque vamos a ponerlo, el primero sería, comenzamos con la integración por partes. Ustedes saben que, en efecto, la integración por partes vimos desde la situación muy elemental, es decir, que de pronto veíamos que era un producto de funciones, tenemos las integrales con repetición, es decir, que si teníamos x por x cuadrado por la exponencial, se tenía que integrar dos veces. Y también vimos las integrales cíclicas, que eran aquellas donde, por ejemplo, si pensamos en e a la x por coseno de x, teníamos que integrar otra vez para regresar justamente a la integral inicial, hacemos un despeje y al final nos queda en términos ya de algo que también hemos estado integrando. Entonces la integración por partes, bueno, aunado a esta situación donde se incluyen ejemplos más complejos, ¿vale? Muy bien, entonces aclaro, eso es como hasta cierto punto lo que incluimos en integración por partes. También tenemos la integración por sustitución trigonométrica. Nuevamente reitero, es desde el caso más elemental donde nosotros teníamos A es variable al cuadrado más constante al cuadrado o constante al cuadrado menos variable al cuadrado o en su último caso variable al cuadrado menos constante al cuadrado en conjunto con todos los casos que vimos y que de pronto no era posible hacerlo solamente para raíces cuadradas, sino se puede extender a otro tipo de raíces. También el completar el trinomio cuadrado perfecto y bueno, hacer algunos cambios de variables especiales para a fin de resolverlo mediante sustitución trigonométrica. También tenemos la integración por fracciones parciales. Reitero, aquí manejamos todos los casos acorde a los tipos de soluciones que tenemos en una ecuación cuadrática, por decirlo así, pero evidentemente ustedes saben que esto se puede extender a calcular raíces arbitrarias. Y finalmente tenemos las integrales impropias. En las integrales impropias se incluye tanto las que son de
intervalos no acotados como discontinuos. ¿Vale? Entonces, esos serían los temas de nuestro segundo examen parcial. Se enviará un preexamen. ¿Sí? Para poder resolverlo en casa. Y ustedes lo puedan practicar y bueno, todos los pormenores importantes. Aclaro. De pronto, el día jueves, haré dos preexámenes, es decir, el primero será el que ustedes se lleven a casa, pero yo voy a mostrarles una propuesta del que tengo y lo vamos a tratar de resolver aquí. Entonces, ojo, esto es con el objetivo para que ustedes vean cómo es que viene este segundo examen parcial y así ustedes puedan obtener una muy buena calificación. Reitero, estoy en la mejor disposición de apoyarlos, pero sí díganme a tiempo si comprendieron, no comprendieron y así busquemos una solución inmediata, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a los temas del examen? Con respecto al día, ustedes díganme. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, entonces esto sería la situación correspondiente a nuestro examen. Reitero, cualquier duda que tengan, por favor, avísenme. Si hay alguna situación extraordinaria que atender, también les pediría que me lo hagan saber a la brevedad para que le demos una solución inmediata. Entonces, ya tenemos los pormenores de nuestro examen. Yo espero no tengan ninguna duda con respecto a qué es lo que estamos elaborando, cómo es que lo vamos a elaborar, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos la fecha, reitero, es la próxima semana, es decir, el próximo miércoles 27 de octubre. Ujú. Entonces, para que ustedes estén al pendiente y así no se tenga como ninguna situación extraordinaria, ¿vale? Ok, bueno, entonces tenemos ya esta parte y yo espero sea clara, de todas maneras va a estar en la presentación en conjunto con la grabación. Esfuércense muchachos, estamos casi en la etapa semifinal de nuestro semestre, ya nos faltan poquitos temas, inclusive ya las aplicaciones estamos a punto de concluirlas y nos faltaría nada más todo la situación o el estudio profundo de las series y sucesiones, ¿vale? Ok, bueno, vamos a retomar nuestro trabajo y yo les había comentado que habíamos dejado un problema pendiente en la clase anterior. El problema era el siguiente. Nosotros teníamos, dice, un proyectil se dispara verticalmente hacia arriba desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 49 metros sobre segundo. Ya habíamos hecho el inciso A que decía cuál es la velocidad en t igual a 2 segundos. Recordemos que teníamos una condición inicial. Para la condición de la velocidad, recuerden que la velocidad inicial eran los 49 metros sobre segundo e inclusive ya habíamos realizado el cálculo de la función justo de la velocidad. Entonces, si ustedes recuerdan, la función de velocidad no era otra cosa más que v de t, déjenme ponerlo aquí, v de t era igual a menos 49t más 49, que era la velocidad inicial, ¿sale? Déjenme ver si no era 4.9, 49, no, era menos 4.9, es cierto. Ok, entonces aquí nos quedaban, no, espérame, no era así, era menos 9.8, porque integramos la gravedad. Menos 9.8t más 49. Esta era la velocidad en términos generales del tiempo. Ya habíamos calculado el inciso A y nos dice cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil. Ya también habíamos calculado el valor del parámetro, o sea, la condición que teníamos y teníamos S de t, que eso no era otra cosa más que menos 4.9, o sea, la función S de t, déjenme ponerla en otro color, tendríamos nosotros la función s de t, que recordamos es la función de posición, era menos 4.9
por el tiempo al cuadrado más 49t. La constante, si ustedes recuerdan, había salido como 0, ¿vale? Aclaro, esta parte es muy normal, no hay ningún problema, se suele manejar de esa manera sin ningún problema, ¿ok? Ok, aclaro, estos problemas yo les había dicho nos dan la pauta para poder determinar una ecuación diferencial, que claro, ya eso ustedes lo harán justamente en el próximo semestre. Ok, muchachos, fíjense bien. Entonces, ya una vez que teníamos la posición y la velocidad, nos preguntábamos en el inciso B, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Bueno, pues recordemos que la altura máxima en un problema de física se alcanza cuando la velocidad es igual a cero. Por lo tanto, fíjense bien, nos generaría lo siguiente. Tendríamos nosotros, la pregunta es ¿cuándo v de t es igual a cero? Bueno, pues esto es tanto como decir que tenemos nosotros menos 9.8 por t más 49 igual a cero. Y de aquí tendríamos que despejar al tiempo. Por lo tanto, nos quedaría menos 9.8t es igual a menos 49 y aquí nos quedaría como t es igual a menos 49 entre menos 9.8. Esto nos quedaría 49 entre 9.8 nos genera 5. Es decir, en 5 segundos se alcanza la altura máxima, ¿vale? Reitero, la altura máxima por definición se obtiene cuando la velocidad es cero. Entonces ya tenemos aquí el tiempo en el que tarda en llegar a su altura máxima. Vamos a sustituir porque me dice cuál es la altura, no me está pidiendo en qué tiempo. Entonces aquí dice cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil. Pues si tenemos aquí la función de posición, que es justamente una distancia, solamente tenemos que sustituir para t igual a 5. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunta. Entonces aquí sería evaluado la función, t igual a 5, x sería igualmente en 5. Muy bien, si nosotros desarrollamos nos va a quedar 5 al cuadrado, nos va a quedar 25. Entonces aquí tendríamos 25. Y bueno, cuando nosotros desarrollamos todo esto, nos quedaría que S de 5 o la posición a los 5 segundos, que sería la altura máxima, sería menos 4.9 por 5, perdón, por 25. Y eso sería más 49 por 5. Y esto nos generaría 122.5 metros. 122.5 metros. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto al problema o al apartado B, donde dice cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil. Reitero, no es tan difícil, únicamente debemos de hacer las consideraciones, por ejemplo, ¿qué significaba altura máxima? ¿Sale? Y sobre ello determinar, claro, la altura máxima, cuando la velocidad vale cero, nos ayuda para encontrar en qué tiempo se alcanza dicha altura. Porque si bien es cierto, nuestra función depende del tiempo, entonces justamente requerimos saber del tiempo en el que está alcanzando dicha altura, ¿vale? Muy bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muy bien, muchachos. Entonces ya tenemos que el tiempo en el que lo alcanza, bueno, serían 5 segundos y justamente la altura máxima es de 122.5 metros. Muy bien. Déjenme duplicar diapositiva y aclaro, vamos ahora a responder el inciso C. Dice, ¿cuánto tiempo permanece en el aire el proyectil? Bueno, el decir cuánto tiempo va a pertenecer en el aire, eso significa que quiero yo saber cuál es el tiempo que dura todo. Y esto se refiere justamente a la posición. Entonces, fíjense bien, con respecto a la posición, nosotros tenemos que era S de t es menos 4.9 t cuadrado más 49. El objetivo aquí es tratar de ver cuando la posición se hace cero, porque el decir que la posición es cero es tanto como pensar que la posición ya no existe, es cero. Entonces, en este sentido, ese sería el tiempo en el que permanece en el aire. ¿Justo por qué? Porque ya no hay altura. Por lo tanto, nos preguntamos cuándo S de t, ujú, S de t es igual a cero. Muy bien, entonces esto se traduce a colocar nuestra ecuación que sería menos 4.9 t elevado al cuadrado más 49t igual a cero. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, factorizamos, podemos factorizar un t elevado a la primera potencia mediante el tema de factor común y nos queda menos 4.9 por t más 49, igual a cero. Y recordemos que en este caso, esta ecuación es válida si solo si consideramos los dos casos posibles. Entonces, el primer caso de ellos sería cuando t es igual a cero. Entonces, aquí, ojo, no se nos olvide, aquí va a ser t igual a cero. Un momento, por favor, porque tengo que conectar el computador al toma corriente. Entonces, bueno, t igual a cero no nos dice mucho. ¿Por qué? Porque t igual a cero nos indicaría el momento en el que inicia el recorrido o el que inicia la trayectoria, pero eso no nos hace mucho sentido. Si es uno donde se supone que ya no pertenece en el aire, pero aclaro, es lo que pasa al inicio, pero no me interesa esa parte, no es que esté mal mi ecuación, ¿vale? Y en el otro caso, que es donde sí me interesa, es justamente, aquí nos quedaría menos 4.9t más 49 es igual a cero. Muy bien, entonces aquí tendríamos nosotros, ok, sería esta expresión. Y bueno, nos quedaría como menos 4.9t es igual a menos 49. Y ojo aquí, porque a la t le estorba el menos 4.9, pasaría como dividiendo y nos quedaría t es igual, tenemos aquí fracción y tendríamos menos 49 entre menos 4.9. De tal manera que el tiempo es igual, nos quedaría en este caso, como tendríamos nosotros 4.9, no, sería 49 entre 4.9, esto nos genera 10. Quiere decir que son los 10 segundos que permanece justo en el aire, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Y no es como descabellado pensar que son los 10 segundos. ¿Por qué, muchachos? Porque en este caso, si nosotros notamos, la altura máxima se obtiene a los 5 segundos. Eso quiere decir que tarda 5 segundos en subir y 5 segundos en bajar. No puede ser posible que sea de otra manera. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, pues si no tardará lo mismo en subir que en bajar, es tanto como poder afirmar que nosotros podemos detener el tiempo, ¿sale? Y entonces se mantiene el objeto quietecito, vuelvo otra vez a activar el tiempo
y entonces cambia otra vez bueno, el tiempo en el que está bajando. ¿Sí me explico? El tiempo de subida debe de ser igual al tiempo de bajada. ¿Justo porque? Bueno, porque recuerden que no podríamos detener el tiempo. Eso era lo que significaría, ¿vale? Entonces, físicamente no es posible todavía detener el tiempo, ¿vale? Entonces, en efecto, el t igual a 10 segundos es justamente esa parte, ¿vale? Donde tenemos nosotros el doble del tiempo que ya teníamos para la altura máxima. Y en el inciso D nos dice cuál es la velocidad de impacto. La velocidad de impacto, recuerden, el impacto se obtiene cuando ya termina de hacer todo el recorrido, es decir, a los 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad de impacto va a ser sustituir en la función de V, vamos a sustituir el 10, ¿vale? Entonces aquí déjenme, voy a duplicar diapositiva. Ya tenemos que el tiempo nos quedó 10 segundos. Por lo tanto, aquí tenemos el tiempo es igual a 10 segundos. Y bueno, en este caso nos quedaría como, déjenme aquí, voy a poner la función de velocidad, porque me están pidiendo justamente esa función. Y bueno, tendríamos nosotros v de 10 es igual a menos 9.8 por 10 más 49. Y entonces aquí nos genera como menos 98 más 49, y esto es igual a menos 49 metros sobre segundo. El que sea menos es por la dirección justo que nosotros tenemos dentro de nuestro problema, ¿sale? Aclaro, no es que la velocidad sea negativa, sino lo que significa en este caso es que estamos en esa dirección, en negativo. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en contra de la gravedad, ¿sale? Eso es lo que significa esa velocidad negativa. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, termina de anotar, por favor, para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario, ¿sale? Entonces, ojo, ya tenemos esta parte establecida sobre el proyectil que se dispara verticalmente. Reitero, esto fue dentro de nuestro sistema internacional. Vamos a hacer un ejemplo más con respecto al sistema inglés para que ustedes vean, porque ven que nosotros definimos la gravedad justo en el sistema internacional y en el sistema inglés, ¿vale? Entonces, déjenme hacer un problema del sistema inglés y bueno, vamos a pasar ahora sí a los sólidos en revolución, ¿vale? Ok, fíjense bien, déjenme duplicar mi diapositiva y de aquí déjenme copiar el problema y ahorita lo comentamos. A ver, fíjense bien, un momento, estamos aquí. Ok, a ver, dice, una pelota de tenis se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 54 pies con una velocidad inicial de 8 pies sobre segundo. Déjenme ponerlo en términos como de una lista. Inciso A. ¿Cuál es la velocidad de impacto si la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies de altura?
Ok, bueno, creo que no necesitamos el inciso A, pensé que teníamos esa parte, ahí está. Ok, a ver. Bueno, aquí está nuestro ejercicio, déjenme hacerlo un poquito más grandecito. Ahí está. Bueno, me dice, una pelota de tenis se lanza verticalmente hacia abajo desde una altura de 54 pies con una velocidad inicial. Ojo, ya tenemos la velocidad inicial que sería en este caso 8 pies sobre segundo. Es decir, v de 0 es nuestra condición, sería 8. Pie es, bueno, en este caso, pie, recuerden, el sistema inglés es ft sobre segundo, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí la velocidad inicial, ¿ok? Déjenme aquí, voy a quitar esto. Ok, tenemos esta condición inicial. V de 0 son 8 pies sobre segundo. Dice, desde una altura de 54 pies. También, si ustedes se dan cuenta, tenemos la situación de la posición, ¿vale? Aquí aclaro, tendríamos nosotros la velocidad inicial son 8 pies, y dado que estamos en un movimiento donde vamos a favor de la gravedad, lo dejamos así positivo, ¿vale? Muy bien. También tenemos que la posición inicial, es decir, S de 0, van a ser los 54 pies, ¿vale? Son 54 pies, porque esa es la altura que tiene nuestro, bueno, donde se lanza hacia abajo, la altura sería 54. Pero ojo, porque aquí, dado que estamos nosotros teniendo S de 0 es igual a 54, es decir, a ver, déjenme ponerles el dibujo asociado para que podamos entendernos de qué estamos hablando, ¿vale? Ok, fíjense bien, de aquí, por ejemplo, nosotros tenemos esta situación. Aquí voy a tomar que la altura va a ser negativa, pero ojo, porque estamos yendo hacia abajo. La velocidad no, ¿por qué? Porque la velocidad, recuerden, va a depender también de la gravedad. También la altura, es verdad, pero aquí vamos a tomarlo como negativo justo por el sistema de referencia, ¿vale? Entonces, S de 0 voy a colocarlo como menos 54, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos esta expresión. Ahora, tenemos aquí un dato implícito que es la gravedad. La gravedad, bueno, en este caso, por ser un movimiento en caída libre, se considera positivo justo porque vamos en dirección a la gravedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que la gravedad, ok, a ver. La gravedad en este caso, recordemos que son 32 en el sistema inglés, sería pie sobre segundo elevado al cuadrado. Aquí tenemos la situación de la gravedad. Entonces, ya hasta aquí sería este 32 y vamos nosotros justamente bueno, a integrarlo porque recordemos que nosotros habíamos definido en nuestra clase anterior que la velocidad, porque es lo que necesitamos, la velocidad, déjame ponerlo en otro color, sería en este caso v de t es igual a la integral de quién? De la aceleración con respecto al tiempo. Muy bien, esto es igual a la integral de quién? De 32 diferencial de t. Por lo tanto, aquí nos quedaría que v de t sería igual a 32t más la constante de integración. Pero bueno, sabemos nosotros que la velocidad justamente va a ser, bueno, en este caso tendríamos que va a ser en la velocidad inicial a sustituir nuestra primera condición, tendríamos nosotros v de 0, sería 32 que multiplica a 0, más la constante y esto es igual a 8. Por lo tanto, fíjense bien, nuestra constante de integración sería justamente c igual a 8, ¿vale? Finalmente, aquí tendremos que la velocidad en cuestión del tiempo me quedaría 32t más
8, que serían los 8 pies sobre segundo. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Reitero, cualquier duda, pues díganmela y les ayudo para poder resarcirla, ¿vale? Entonces, yo espero que hasta aquí haya sido lo más claro posible. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Bueno, muchachos, fíjense bien, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, estamos haciendo este problema mediante el sistema inglés, para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Ok, bueno, déjenme duplicar diapositiva. Ujú. Y bueno, en este caso tenemos esa velocidad, ¿estamos de acuerdo? Pero necesitamos la posición. ¿Por qué, muchachos? Bueno, porque tenemos que ver cuál es el tiempo en el que la pelota impacta. O sea, evidentemente nosotros tenemos que sustituir, ajá, bueno, aquí sería si la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies de estatura, entonces nosotros tenemos que ver en qué posición se alcanza los 6 pies. ¿Vale? Entonces, en este sentido, derivado de la posición, tenemos que encontrar el tiempo y al final sustituirlo en esa expresión que tenemos calculado, que es v de t es 32t más 8, ¿vale? Ok, bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, vamos a considerar que s de t, este ya la tenemos, ¿vale? S de t, que se define como la posición, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener s de t es igual a la integral de quién? De v de t diferencial de t. Y bueno, en este caso, esto nos quedaría igual a la integral de quién? Pues tendríamos de 32t más 8 diferencial de t, ¿vale? Déjenme poner las condiciones aquí. Aquí está la velocidad inicial y la posición inicial. Muy bien, y en este caso nos quedaría igual, tendríamos 32 por, me quedaría fracción, y aquí tendríamos t elevado al cuadrado sobre 2, ¿vale? Más 8t. Y bueno, aquí al final nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener s de t, déjenme ponerlo en otro color, tendríamos nosotros justamente s de t es igual, 32 entre 2 me quedaría 16 t elevado al cuadrado más 8t más, y vamos a ponerle la constante de integración d, ¿vale? Y bueno, vamos a tener que sustituir nuestra condición derivada justo de la posición. Por lo tanto, nos quedaría s de 0, s de 0, tendríamos nosotros 16 multiplicado por 0 al cuadrado, más 8 multiplicado por 0, más d es igual a menos 54, porque esa es la condición derivada de la posición, ¿vale? Y bueno, aquí todo se hace 0 y nos quedaría, en este caso, nuestra d es igual a menos 54, ¿vale? Bueno, y ese sería el valor de mi constante. Bien, porfa, anótenlo para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, por favor, avísenme para que le demos inmediata solución, ¿vale? Bien, anótenlo para que podamos continuar.
Bien, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario, ¿vale? Ok, muchachos, entonces nuestra función de posición nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, déjenme aquí borrar la integral que hicimos, y tenemos nosotros que nuestra función, es aquí la vamos a tener, y sería menos 54, ya una vez que sustituimos nuestra respectiva ecuación. Bueno, nuestro objetivo ahora es ¿cuál es la velocidad de impacto? Es decir, cuando la posición ya no está. Si la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies de estatura. Eso quiere decir que vamos a tomar nuestra ecuación y nos vamos a preguntar en qué tiempo esto nos quedaría 6 pies de altura. Pero aclaro, lo tenemos que colocar con el signo correspondiente. Entonces, reitero, aquí lo vamos a poner como que S de t es igual a menos 6. ¿Por qué, muchachos? Porque recuerden que acorde a nuestro sistema de referencia, la altura va a ser negativa. Entonces, es menos 6 porque estamos en una posición en 6 hacia abajo para la persona justo de 6 pies de estatura. Por lo tanto, esto se traduce, ok, déjenme ponerlo en otro color. Tenemos aquí esta expresión y bueno, nos preguntamos cuándo 16t al cuadrado, a ver, fíjense bien, cuando 16t al cuadrado más 8t menos 54 es igual a menos 6. Bueno, pues aquí tenemos que resolver una ecuación cuadrática. Sin embargo, primero vamos a tener que igualarlo a cero. Así es como nos hemos acostumbrado para resolver una ecuación de grado 2. Ahora, aquí tendríamos 16t cuadrado más 8t. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Si a 54 le quitamos 6, nos queda menos 48, es igual a 0. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es dividir todo entre 8. ¿Por qué? Porque al final los tres números son divisibles entre esa cantidad, quedando entonces de la siguiente manera. Déjenme poner aquí una línea divisora y tendríamos nosotros, aquí está, tendríamos nosotros que dividir entre 8 y nos quedaría aquí 16 entre 8 nos quedaría 2. Entonces aquí nos quedaría 2t cuadrado más 8 entre 8 es 1 y 48 entre 8 nos quedaría 6. Muy bien, tenemos que factorizar esta expresión y recordemos que si nosotros utilizamos la factorización, bueno, aquí en este caso ustedes pueden utilizarlo o la fórmula general. Yo voy a utilizar la factorización. Recordemos, abrimos dos paréntesis. A ver, aquí sería 2t. Aquí sería t. Ok. Aquí sería t. Y los dos números que multiplicados me dan 6. Vamos a ver si aquí funciona 3 y 2. Ok, aquí menos y aquí más. Ahorita vemos si me funciona, ¿vale? Ok, aquí esto es igual a 0. Y bueno, fíjense bien. A ver, vamos a ver si nos va a funcionar. 2t por t me queda 2t cuadrado. 2t por 2 me queda 4t. Menos 3 por t me queda menos 3t. 4t menos 3t me queda 1t. Ya se cumplió. Y menos por más me quedaría menos. 3 por 2 me quedaría 6. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos dos casos. El caso número 1 es cuando tenemos, déjenme ponerlo así, tendríamos nosotros que 2t es igual, bueno, sí, tendríamos 2t menos 3 es igual a 0, de donde tendríamos nosotros que t es igual a 3 medios, ¿vale? Ya cuando nosotros despejamos, nos quedaría que t es igual a 3 medios, o lo que es lo mismo, 1.5, ¿vale? Y en el segundo caso es cuando nosotros tenemos t más 2 igual a 0. Ahorita lo hacemos. Anótenlo, por favor, dado que el espacio es muy pequeño. Y ahorita continuamos para analizar el segundo intervalo. Reiterando que cualquier duda, con toda confianza, pregunta.
Bien, continuamos entonces a reserva que alguien me comente lo contrario. Entonces ya tenemos que el tiempo es igual a 3 medios, pero vamos a tener que analizar el otro tiempo, ¿vale? Entonces déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y tendríamos nosotros que el tiempo que nos dio en principio, déjenme borrar aquí, sería esta expresión. Ok, tendríamos nosotros t igual a 3 medios. Ahora, el siguiente caso sería justamente cuando nosotros tenemos, déjenme ponerlo en otro color, cuando tenemos nosotros que t más 2 es igual a 0. T más 2 es igual a 0, lo cual implica que si yo despejo a la t, le estorbaría el 2. El 2 está sumando, pasaría restando y nos quedaría que t es igual a menos 2. Sin embargo, nosotros no podemos tener este tiempo. ¿Por qué? Porque el decir que tenemos un tiempo negativo implicaría que nosotros podamos regresar en el tiempo, lo cual físicamente no es posible. Entonces, el resultado para t igual a menos 2 se descarta porque no existe el tiempo negativo, ¿vale? Muy bien. Y entonces, una vez que nosotros ya tenemos cuál es el tiempo en el cual la pelota golpea a la persona de 6 pies de estatura, podemos calcular justo lo que nos está diciendo, la velocidad de impacto si la pelota golpea en la cabeza a una persona de 6 pies de estatura. Por lo tanto, ya nada más lo único que me restaría sería sustituir V de T. Déjenme ponerlo aquí en color rosa. Y ojo, aquí sería V evaluado en 3 medios. Y entonces aquí me quedaría, sería 3 medios, más 8, y bueno, 32 entre 2 me quedaría 16, multiplicado por 3, más 8. Y finalmente nosotros teníamos 16 por 3, nos quedaría 48 más 8, entonces me quedaría 48 más 8, y esto es igual a 56, 56 pies sobre segundo, ¿vale? Y ya tendríamos nosotros cuál sería la velocidad de impacto. Hasta aquí, muchachos, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que se hizo? No sé, Juan Carlos, Luis, Brenda, Alejandra, Francisco. No, todo bien, profe, por el Oh, momento. muy bien. Brenda, ¿vamos bien? Sí, había mencionado que no tenía dudas. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Anótenlo, por favor, para pasar ahora sí a la introducción a los sólidos en revolución. Bien, muchachos, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, y hasta aquí damos por concluido la parte de aplicaciones correspondientes a la cinemática. Ya vimos aplicaciones de área entre curvas, ya vimos estos tipos de
problemas de cinemática que los subdividimos en dos secciones. El primero es si me dan la función ya sea de posición, es decir, estábamos hablando de la cinemática en horizontal, y la cinemática en vertical se traduce a resolver un problema de índole verbal, es decir, me dan los datos del problema. Es como cuando ustedes veían en física justo esa parte, ¿no? Donde de pronto les daban ciertos datos y sobre ello ustedes calculaban con las respectivas ecuaciones de la cinemática. Y no es descabellado pensar que las ecuaciones de la cinemática surgen a raíz del cálculo integral o bien del cálculo diferencial en su defecto, que sería, por ejemplo, uno es el regreso del otro, ¿vale? Entonces, aclaro, esas fórmulas que ustedes vieron, que les llaman las cuatro ecuaciones principales de la cinemática, provienen justamente del cálculo. Entonces ya nada se queda como una forma sintetizada para justamente poder adaptarlo a nivel medio superior, porque es ahí el primer acercamiento que ustedes tienen de física, ¿vale? Entonces, aclaro, esas fórmulas, nosotros igual pudimos haber utilizado las fórmulas, no obstante, dado que estamos en aplicaciones de la integral, es mucho más sencillo deducir. Muy bien, perfecto. Ok, voy a dejar de presentar y voy a colocar la presentación relacionada a sólidos en revolución. Ok, un momento. Y bueno, tendremos lo siguiente. Ok, ya se está viendo. Sólidos en revolución o sólidos de revolución. Bueno, ¿qué es esto de los sólidos de revolución? Bueno, primero, como saben, siempre estructuro el plan de clase, sólidos de revolución, ¿vale? Ok, fíjense bien, ¿a qué me refiero con esto de sólidos de revolución? Bueno, pues si tenemos una región R en el plano XY y se hace girar alrededor de un eje llamado L, se genera un sólido denominado sólido de revolución. Entonces, prácticamente es como cuando nosotros vemos, vamos a suponer esas películas donde están los vaqueros y tienen una cuerda, la cuerda podría tener una representación lineal, es una recta finalmente. Y entonces hacen girar la cuerda a fin de formar un círculo arriba, pero no es un círculo, o sea, lo que vemos desde arriba es un círculo, pero se está formando en sí un cono, ¿sale? Entonces, aclaro, es como, ¿qué pasaría si yo tomo cierta función en el plano XY y le empiezo a girar? ¿Qué es lo que me formaría? Bueno, entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Dicha línea se le conoce como eje de revolución, no se les olvide. Y bueno, tenemos una región, ahí está denotada con una R, se hace girar y noten qué es lo que nos genera. Es como una curva, pero estamos hablando de algo que está en el espacio. Nuestro objetivo será calcular el volumen de dicho sólido, por lo que lo dividiremos en dos casos, ¿vale? Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Les voy a dar un minuto para que hagan las anotaciones debidas a los sólidos de revolución. Reitero, a grosso modo, de manera general, un sólido en revoluciones tomo una función en el plano XY y la pongo a girar. Muy bien.
Bien, muchachos, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Tenemos nosotros, ya una vez que entendimos que nosotros tenemos cierta región en el plano XY, región, bueno, lo traducimos como una función, ¿vale? Y lo giramos mediante un eje de revolución, el cual llamamos L, ajá, genera una figura tridimensional. Aclaro, aquí pues ustedes me dirían, ¿cuál tridimensional si aquí se ve una figura plana? Sí, ustedes saben que nosotros utilizamos GeoGebra justamente para entender cómo es que vamos viendo las cosas en el espacio, ¿vale? Y si ya lo hemos utilizado para problemas de área, pues los sólidos de revolución no van a ser la excepción, ¿vale? Ok, fíjense bien. El eje de revolución coincide con los ejes cartesianos. Ese es el primer caso que tenemos. El otro caso es cuando está fuera. Esto no es absurdo pensarlo porque sucede como cuando ustedes veían las cónicas en geometría analítica. Veían siempre cuando, por ejemplo, si pensamos en el caso particular de una parábola, teníamos el caso cuando el vértice estaba en el origen y estaba fuera del origen, que sería el segundo caso. Pero aquí, reitero, no es como mayor trabajo, únicamente nosotros tenemos que ver cómo es que lo solucionamos, pero no es tan difícil. Bueno, y tenemos el eje de revolución fuera de los ejes cartesianos. Vamos a trabajar primero con el eje de revolución coincidente con los ejes cartesianos. Entonces, primer caso, lo vamos a llamar método de los discos. Ahorita les explico por qué. Supongamos que tenemos una función definida en el intervalo AB. Supongamos justamente que la función es esta como curvita que tengamos aquí. Entonces, al hacerla girar, ya lo tenemos aquí, vamos generando una serie de discos. De aquí el nombre por el cual se le llama el método de discos. El método de discos, o bien se le conoce de esa forma porque generamos discos aquí en esta función a rotar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, a diferencia cuando nosotros deducimos el área que ven que la hicimos mediante rectángulos, aquí vamos a aproximar el volumen, porque recuerden, nuestro objetivo es calcular el volumen mediante esos pequeños discos. Pero bueno, tenemos que ver cuánto vale, por ejemplo, así como le hicimos en el caso de los rectángulos, cuánto vale la base, cuánto mide la altura, ¿sí me explico? Aquí tenemos que ver cuál es justamente el volumen. Entonces, fíjense bien, nuestro objetivo entonces es tratar de aproximar el volumen mediante discos, recordemos en rectángulos para la situación en el área. Y justamente vamos a obtener el límite cuando n tiende a distintos discos arbitrarios e infinitos. ¿Estamos de acuerdo? Porque los discos van a ir cambiando en función del radio, ¿sale? Pero bueno, hasta aquí anótenlo por favor. Ahorita continuamos en la misma deducción, pero en esta diapositiva vamos a tener la idea en que vamos a tener que aproximarlo mediante ciertos discos. Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos.
Bien, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, muchachos, entonces ya sabemos que aquí, bueno, en esta diapositiva el objetivo es tratar de entender que queremos aproximar justo por ciertos discos y tenemos que utilizar como la integral de Riemann si lo queremos ver desde esa perspectiva, aunque claro, no se le llama de esa forma. Ujú. Bueno, fíjense bien. Y en este caso, una vez que ya tenemos esos discos, vamos a tomar justamente el volumen de uno de ellos. Entonces, sabemos que si nosotros tenemos cierta como base, el cual le llamamos dx, y justo es por la misma función, tenemos un cierto radio, recordemos que el volumen o la variación del volumen va a ser pi por radio al cuadrado por el grosor, que sería en este caso de x. Reitero, estoy calculando el volumen de un disco, pero un disco, o al menos esta forma, tiene forma cilíndrica. Recordemos que el volumen de un cilindro, o bien, vamos a clasificarlo y bueno, comentarlo de manera correcta. Un cilindro no es otra cosa más que un prisma. Recuerden que cualquier cuerpo geométrico se divide ya sea en prisma o bien en pirámide, ¿vale? Y tenemos otra clasificación, pero bueno, eso ya es con respecto a la esfera y ciertos eh, sólidos que tenemos en particular, a los cuales llamamos sólidos platónicos. ¿Por qué? Porque fue Platón quien los descubrió y quien les dio las propiedades correspondientes, pero bueno, eso lo dejamos a un lado. Pensemos en la parte de los prismas. Recuerden, un prisma no es otra cosa, es un cuerpo geométrico donde la base y donde termina son la misma figura. Es decir, piensen en una caja, es un ejemplo de un prisma, porque abajo tiene un rectángulo y arriba también hay un rectángulo. Y pirámide son aquellas que terminan en cúspide. En este caso, dado que nosotros tenemos justo la situación donde esto es un cilindro, esto me quedaría que abajo es un círculo y arriba también es un círculo. Por lo tanto, el volumen de ese disco nos quedaría como el área de la base, que sería pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura de mi cilindro. Por lo tanto, no es descabellado pensar que va a ser pi por radio al cuadrado por el diferencial de x. Por lo tanto, el volumen se definiría desde a hasta b. Hacemos nuestro límite al infinito, pero ya sabemos que el límite al infinito se traduce como la integral definida de pi por radio al cuadrado diferencial de x. Muy bien. Sumamos infinitos discos mediante la integral, esa es la idea. Ajá. Pero dado que el radio va variando en función de nuestra función, noten aquí tenemos un radio más pequeño, un radio grande y aquí se va haciendo más grande. ¿De qué depende? Justo de esta función que estoy iniciando. Noten aquí, estoy tomando dicha función. Muy bien. Y bueno, en este sentido, el volumen sería la integral desde a hasta b de pi, y en lugar de poner r al cuadrado, como vemos que va a haber una variación allí, va a ser la función que yo esté trabajando. Entonces va a ser la función elevado al cuadrado. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta de cómo se deduce el método del disco para sólidos de revolución? ¿Seguros que vamos bien? Reitero, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ok, muy bien. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Ay, ya estoy en otro archivo. Para las aplicaciones aquí, en este caso del sólido de revolución, estoy ocupando el libro de Denis Gessil, ¿vale? Dado que los ejercicios están buenos allí. Ok.
Bien, voy a dejar de presentar para colocar el primer ejercicio que vamos a realizar. Déjenme, voy a poner la presentación original. Ok, fíjense bien. Déjenme, voy aquí a duplicar diapositiva. Ujú. Borro esta expresión. Quito también estas expresiones. Muy bien. Bien. Encuentre el volumen del sólido en revolución formado por las siguientes funciones. Muy bien. Vamos a comenzar con el caso más típico que se ve siempre en un sólido de revolución, y este va a ser y es igual a raíz cuadrada de x. Tenemos y igual a 0. Y en el último tendremos x igual, por ejemplo, a 4. Bien, anótenlo por favor. Reitero, siempre cuando uno trabaja con sólidos de revolución, siempre se empieza con la función que sería la raíz, ¿vale? Ahorita vamos a entender el por qué. Bueno, aclaro que inclusive así están dados nuestros respectivos ejemplos. O sea, me refiero a la deducción, siempre es con la función de raíz, porque se entiende que es la función como más compleja. Ok, muchachos, fíjense bien. Ya una vez que nosotros tenemos esos datos, vamos a tener que utilizar GeoGebra, ¿vale? Para ver de dónde a dónde va nuestro sólido y cómo es que gira. Anótenlo, por favor, para que pueda yo pasar a nuestro programa computacional y ver cómo es que se está dando esta parte del sólido en revolución. Bien, voy a dejar de presentar para darle continuidad a mi trabajo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Vamos ahora a GeoGebra. Muy bien, déjenme ver. Ya se está proyectando. Y ojo aquí porque vamos a crear la función y es igual a la raíz cuadrada de x. Bien, ahí está mi función. Entonces, ojo, voy a empezar a abrir la vista 3D, pero antes déjenme ver todos los pormenores que tengo. Es decir, x, bueno, tendremos y es igual a 0. Aquí está esta función. Ahorita le pongo los colores correspondientes y tenemos x es igual a 4. Noten entonces que aquí nuestra función tendría que ir desde 0 hasta 4. Entonces tendremos que girarlo. Y bueno, déjenme entonces formar la función. Función, ok, sería la función y, el valor inicial sería desde 0 hasta 4, justo porque, ok, a ver, tendríamos aquí, URT, aquí nos quedaría X. Esta. Bueno, fíjense bien, déjenme quitar la recta X igual a 4. Tendremos aquí el Y igual a 0 también.
Ojo, porque el y igual a 0, ok, déjenme crear mejor un segmento. No, está bien así. Así mejor. Quito esta función porque solo está restringida hasta x igual a 4. Entonces, ojo, déjenme aquí, voy a ponerlo con colores distintos. Ok, pensemos que x igual a 4 va a estar en color rojo. Entonces aquí le voy a quitar la etiqueta. Tenemos esta expresión, quito etiqueta, la voy a poner en color rosa. Ajá. Y tenemos esta expresión que está graficada desde 0 hasta 4, justo porque ahí es donde va a llegar para poder girar. Ujú. Entonces de aquí tendríamos nosotros etiqueta visible. Entonces ya tenemos aquí esta expresión, o sea, nuestro sólido va a girar desde 0 hasta 4. Para ello, reitero, déjenme abrir la vista gráfica en 3D. Ok. Fíjense bien, entonces aquí déjenme poner vista gráfica 3D, déjenme ponerle en básico. Voy a mostrar el eje Y en el vertical. ¿Por qué? Bueno, porque me va a dar una mejor percepción de lo que estoy yo hablando. Fíjense cómo, noten aquí, tenemos esta situación. O sea, aquí tenemos y igual a 0, ajá, y aquí tendremos x igual a 4, que es hasta donde llega nuestro sólido en revolución. Para poder girarlo, lo que voy a hacer en GeoGebra, ok, aquí me está marcando un eje en color azul. Creo que va a ser conveniente cambiarle el color a la función para que no nos confundamos. Pensemos en color morado, está bien. Ok, ya lo tenemos aquí y noten cómo ya está cambiando, ¿sale? Entonces noten, estamos aquí teniendo la parte del eje Y igual a 0 y tenemos la recta X igual a 4. Reitero, sí, sé que esta parte es un poquito más compleja porque es imaginarnos cosas que están sucediendo en el espacio, pero no es tan difícil, ¿vale? O sea, no, es inclusive hasta interesante. Entonces, si tienen alguna duda de cómo lo estamos visualizando, pregunten con toda confianza. Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, déjenme crear un deslizador en el plano XY. Entonces, a ver, lo voy a tomar como un ángulo. Sí, está bien aquí este incremento. Ahora, fíjense bien. Ya una vez que tenemos esta parte, voy a ir aquí a la vista gráfica y le voy a dar rotación axial. Ok, sería esta función sobre este eje, que es el eje y igual a 0, ¿sale? Y aquí vamos a suponer que sería alfa. Ok, a ver, entonces aquí tendríamos alfa, aquí están las letras griegas. Aquí tendríamos alfa. Muy bien. Y noten aquí me generó justo esa forma en cómo lo está rotando. Déjenme ponerlo aquí para que ustedes noten cómo es que va girando. Ujú. Así es como tenemos nosotros que girar con respecto a ese eje, ¿vale? Entonces, ojo, aquí tendríamos, o sea, lo estoy poniendo a 360 grados para que ustedes vean cómo gira y va formando esa curva. Evidentemente, voy a poner el que deje rastro, entonces déjenme ponerlo allá, objeto sujetado, propiedades, déjenme ver, oscilante, mostrar rastro. Y déjenme ahora, voy a ponerle otra vez ley para que ustedes vean cómo es que me está generando dicho sólido en revolución, ¿vale? Entonces, ojo, ahí ya lo tenemos. Y noten cómo me está formando como una especie, como, pues bueno, en sí, en la forma en cómo ustedes lo van a ver, se le conoce como paraboloide, ¿sale? Pero en sí es como si fuese como una especie de cantera, si lo queremos llamar así, o una especie de pozo, ¿vale? Es como un vasito, si lo quieren ver desde esa perspectiva. Entonces, ojo aquí, tenemos nosotros esta situación, inclusive lo podemos ver aquí, está girando. Y aclaro, siempre
lo más interesante aquí es tratar de ver cómo es que va a girar. Recuerden, este eje que tenemos en color rojo es justamente donde tenemos que terminar o hasta dónde va a ser girado esa función f de x o y igual a raíz de x, ¿sale? Reitero, aquí el eje que está en color rosa, que es el eje y igual a 0, que coincide con el eje x, no es otra cosa más que el eje de revolución, ¿vale? Entonces, evidentemente lo vamos a dejar la integral con respecto a dx. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que se hizo? ¿Seguros que entendimos qué significa esto? Ok, muy bien. Déjenme aquí ver si se puede con la función de superficie. Superficie, ok. Ujú. Curva, ángulo y recta. A ver, déjenme ver si se puede. Curva sería h de x. Ángulo tendríamos nosotros que va a ser alfa. Ahí está. Y la recta y igual a 0. Ujú. Igual a 0, déjenme ver. No. A ver, déjenme ver si tenemos nosotros superficie. Ok, voy a poner así, superficie h de x. Ajá, y el ángulo sería alfa. Está ya generado. Es mucho más sencillo de lo que pensaba. Si se dan cuenta, aquí yo lo voy a poner con esta función en GeoGebra que se le llama superficie. ¿Por qué? Porque al final, si por ejemplo yo voy girando, noten cómo se va formando ese sólido en revolución. Me gusta más esta parte porque aquí lo estamos ya viendo todo completo el giro, ¿sale? Aquí nos está proyectando en R2 o en el plano XY, nos está proyectando cuando se gira, pero evidentemente no es que sea la función, sino eso es lo que nos genera en el plano XY, pero tridimensionalmente tendríamos este tipo de curvas, ¿sale? Ok, déjenme tomar una captura con respecto aquí al sólido que estamos formando. En principio vamos a tener, ok, déjenme ver, ok, bueno, vean cómo se va formando. Entonces, déjenme tomar primero la función. Ok, ahorita ya les comparto. Tenemos la función ya y es igual a raíz de x. Ok, y bueno, vamos a generar su respectivo sólido. Su respectivo sólido es justo lo que estamos viendo aquí. Muy bien, entonces aquí denme un momento en lo que voy a colocar. Déjenme, voy aquí a dejar de presentar. Y déjenme ir a mi presentación original. Y bueno, ya tendremos aquí, en este caso, este sería como el sólido formado. Entonces ya lo tenemos aquí. Reitero, muy importante ver esta parte para que no nos confundamos. Entonces aquí tenemos la función original, es decir, esta sería la función original raíz de x, y aquí ya está su respectiva proyección justo en el plano tridimensional para que veamos nosotros cómo gira. Ahora, para encontrar el volumen de ese sólido, únicamente lo que hacemos es realizar la integral. Ya sabemos que va a estar seccionado desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Por lo tanto, acorde a la fórmula que acabamos de deducir, nos quedaría de la siguiente manera. Tendremos que el volumen, déjame ponerlo en tamaño 18, el volumen sería igual volumen es igual a la integral, déjenme voy a poner aquí en otro color, sería igual a la integral de ¿quién? Bueno, es la integral definida desde 0 hasta 4 de ¿quién?
recordemos que lleva pi por la función, aclaro, elevado al cuadrado. Entonces aquí está al cuadrado y nuestra función sería la raíz cuadrada de x diferencial de x. Muy bien, ya lo tenemos aquí y recordemos que esto es igual, nos genera la integral y esta expresión nos quedaría solamente pi multiplicado por x. Por eso les decía, este es como el ejemplo más sencillo que siempre todo mundo lo asocia para que veamos justamente cómo es que se da la situación de los sólidos en revolución. Por lo tanto, fíjense bien, aquí nosotros tendríamos, si integramos, nos quedaría pi multiplicado y nos quedaría aquí fracción. Tendríamos x elevado al cuadrado sobre 2 y bueno, esto nos genera igual a pi medios, pi entre 2 multiplicado por x elevado al cuadrado. Y bueno, recordemos que esta parte la podríamos generar de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a poner en otro color y tendríamos nosotros, sería en este caso, sustituimos en el valor de 4 y me quedaría pi entre 2 multiplicado por 4 elevado al cuadrado menos, tendríamos nosotros la misma expresión, pero evaluado en 0. Entonces, aclaro, en 0 no tiene sentido, por lo tanto, esto nada nos genera igual. Tendríamos 4 por 4 es 16, 16 entre 2 nos queda 8 pi. Y ese sería el volumen al girar ese sólido en revolución. ¿Vale? Entonces ya tendremos aquí esta situación. Yo espero que para ustedes haya sido lo más claro posible. Si no, reitero, con todo gusto, pregunten que yo les ayudaré. ¿Vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Seguros que todo quedó clarísimo? Ok, fíjense bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Reitero, nos va a dar tiempo solamente de hacer un otro ejercicio más, inclusive nada más será como poner las bases del mismo, ¿sale? Ok, muchachos, bueno, fíjense bien. En este caso, vamos ahora a tomar la siguiente función. Bueno, a reserva que alguien me comente que no ha terminado de anotarlo, si no voy a continuar. Vamos a encontrar el volumen del sólido en revolución formado por las siguientes funciones. Va a ser de igual manera. Este sólido se va a formar a través de, tendremos nosotros la función, sería 9 menos x al cuadrado. 9 menos x elevado al cuadrado, y igual a 0, y aquí tendremos que x también es igual a 0, ¿vale? Aquí tendríamos de pronto nosotros esta expresión, vamos entonces a graficarla. Muy bien. Reitero, esa es la función, primero vamos a tener que utilizar su gráfica. Dejo de presentar y déjenme ir a GeoGebra. Ok, déjenme, voy aquí a eliminar esto que no necesito. A ver, espérame tantito. Ok, perfecto. Entonces, déjenme compartirles. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense bien. Primero vamos a generar nuestra función. F de x la voy a poner así, aunque sé que está escrita como y. Sería 9 menos x elevado al cuadrado. ¿Sale? Recordemos que nosotros tenemos tanto el eje x igual a 0 y y igual a 0. Entonces, x es igual a 0, y y es igual a 0. Muy bien, tenemos entonces lo siguiente.
Ok, quedamos que iba a ser en color morado. Vamos a quitarle en este caso la etiqueta. Vamos a poner la parte de los ejes también y vamos a ponerlo en color verde y aquí tendremos el otro eje que sería en color rosa, ¿vale? Entonces, ojo aquí, vamos a tener que tomar solamente con x igual a 0, que sería esta expresión, y y igual a 0. Por lo tanto, tenemos que girar desde -3 hasta 3, pero sería esta expresión, o sea, esta como tipo, sí, como una tipo U invertida, es justamente nuestra gráfica, ¿vale? Pero ojo, nada más ahorita lo que voy a hacer es justamente anotar cómo es que lo voy a tener desde la perspectiva en XY. Entonces déjenme tomar una captura y así nos quedaría nuestras respectivas gráficas, ¿vale? Reiterando que vamos a tener que girar con respecto al eje y igual a 0, pero aclaro, la integral va a ser desde 0 hasta 3 y bueno, tenemos que ver como situaciones enfocadas a geometría, ¿vale? Muy bien, muchachos, pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo mañana para ver más ejemplos sobre sólidos en revolución. Que tengan bonito día y bueno, estoy al pendiente del correo por si tienen alguna duda. Hasta luego. Hasta Buen mañana, día. profe. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, de nada.